Que Franco y Vox son lo mismo, eso ya todo el mundo lo sabía, pero atención a este video porque Santiago Abascal saca todo ese franquismo que lleva por dentro y amenaza a los periodistas de televisión pública española. Les dice que cuando él llegue al poder, si es que llega, va a acabar con ellos. Esto es una amenaza muy grave. Además, Santiago Abascal, ese que se pasa todo el día diciendo que Pedro Sánchez controla la televisión pública, literalmente lo que está diciendo es que él sí la va a controlar cuando llegue al gobierno. Y lo peor es que este señor, Santiago Abascal, iba a ser el vicepresidente de un gobierno de Feijóo, si es que Feijóo hubiese logrado sacar adelante su investidura fake. Pero sin más preámbulos, vamos a ver este video donde Santiago Abascal amenaza a esos periodistas que hacen su trabajo de forma libre en la televisión pública, que dan las noticias con rigor, con profesionalidad y diciendo la verdad. Verdad que al parecer incomoda mucho en Vox y por eso quieren silenciar a todos esos periodistas que sacan noticias que pueden llegar a ser incómodas para Vox. Veamos. Díganos ustedes qué es esto. El viernes entrevistábamos aquí al líder de Vox en Murcia. Bueno, intentamos entrevistar. Vino, no dejaba preguntar, hablaba, dijo todas estas mentiras que ahora mismo la Fiscalía está investigando y ante la risa de algunos periodistas cuando dice no, los que mienten son ustedes, escuchen a Santiago Abascal. Esto es una amenaza del líder de Vox a los periodistas que no entrevistan como a Abascal les gusta. Escuchen esto, no nos damos por aludidos, pero paréntesis. Esto es una amenaza a Abascal. He visto las risas odiosas en los medios de comunicación ante las propuestas de Vox por parte de algunos directores de espacios informativos en televisión española. ¿De quién se ríen? Esa risa se la vamos a borrar de la cara, porque vamos a llegar, vamos a aplicar las políticas que hay que aplicar y vamos a hacer pagar a los traidores por su responsabilidad. ¿Pagar? Habla de traidores como si decir una información que no sea afín a Vox sea traicionar a España. Los primeros traidores con España son ustedes. Ustedes que son unos vendidos a los intereses de Washington, a los intereses de Moscú, ustedes que no son capaces de defender a España ante los aranceles de Donald Trump, esos son los verdaderos traidores de España. Pero un periodista que hace información libre, un periodista que da noticias, por muy incómodas que puedan resultar, no son traidores. Y es una vergüenza que el líder de un partido, que iba a ser el vicepresidente del gobierno de Feijóo, esté amenazando a periodistas. Porque eso es lo que sucedía justamente cuando Franco estaba vivo y tenía una dictadura montada en ese país. Dictadura que siempre alaban en Vox. Vamos a ver algunos videos de cómo Vox alaba esa dictadura. El video que vamos a ver a continuación es el de un diputado que en el Parlamento de Balear desea feliz día de la victoria. Aquí tenemos el video, vamos a verlo. Permítanme que inicie mi intervención, yo que soy muy bien mandado, obedeciendo al Gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez, en su año de celebraciones, y hoy 1 de abril les deseo un feliz día de la victoria. Pasamos a la pregunta. Señor presidente. Sí, señor Negruela. Me gustaría, en función del artículo... Bueno, y el presidente del Parlamento Balear rompió unas fotografías de víctimas del franquismo. Se ha imputado por un posible delito de odio por romper esa fotografía de víctimas del franquismo. Eso es Vox, es el odio. 81, por y sigue ahí, con el apoyo del Partido Popular, porque sigue ahí con el apoyo del Partido Popular. Foro de esta Cámara, y usted no ha dicho nada al respecto, pero hay leyes que rigen el Estado, aprobadas en el marco del Congreso de los Diputados, que prohíben expresamente la enaltección de determinados símbolos fascistas. Y a usted, le guste o no, haya hecho lo que haya hecho, haya arrancado lo que haya arrancado, a usted tiene que velar porque se cumpla el ordenamiento jurídico en esta Cámara. Y el día de la victoria no se puede enaltecer. Hay toda una serie de días marcados en nuestra normativa que dicen que deben respetarse a las víctimas del fascismo.
Y el día... Gracias, señor Negueruela. Vamos a ver, señor Negueruela no tiene la palabra. Señor Negueruela no tiene la palabra. O sea, evidentemente no va a ser nada, primeramente que nada, porque es su compañero de partido, y segundo, porque él también es un franquista, que insisto, está imputado por un posible delito de odio. Aquí, un diputado de Vox dice que el franquismo fue una etapa de progreso para lograr la unidad nacional. Utilizando la cadena pública para protegerse de la verdad. Sabe que cada vez más españoles conocen la realidad mediante las redes sociales y mediante los medios de comunicación que no están controlados por el poder político. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Eso, un diputado de Vox hace no mucho decía esas palabras en el Congreso de los Diputados. Ortega Smith decía que en la dictadura habían elecciones, pero que, oye, casualmente ganaba el régimen. Vamos a escucharle. Que era un fraude, la derecha en el 33, las elecciones que y ganó la izquierda en el 36. Y durante 40 años en la dictadura de Franco no hubo elecciones, se le puedo asegurar. Eso sí seguro. ¿O hubo elecciones con Franco? Sí, había elecciones. Vale, pues si me dice que hubo elecciones no con la Franco... recuerda usted. Oiga, había Hombre, también hay elecciones en Venezuela, en Rusia, y de democráticas tienen muy poco, la verdad. Y luego aquí tenemos este video, también de Ortega Smith, este fascista, este franquista de Vox, que dice que, bueno, que él no condena expresamente el franquismo. Vamos a escucharlo. Expresamente el franquismo, como no condeno ni aplaudo ninguna parte de la historia de España. Porque yo no soy ¿quién? Yo no soy un tribunal de la historia. Tribunal de la historia. No soy un tribunal de la historia. No hace falta ser un tribunal de la historia para condenar el franquismo, solamente hay que ser persona, tener un poco de humanidad, de dignidad y conocer la historia de España, poco más. Pero parece que otro que no conoce la historia de España es Santiago Abascal. Decía esto en sesión plenaria en el Congreso en 2020. El delito de sedición. Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del Producto Interior Bruto. Según Santiago Abascal, Pedro Sánchez preside el peor gobierno que tiene España y que ha tenido España en 80 años. Pero Abascal se salta, por supuesto, la dictadura franquista. Se olvida que durante la dictadura franquista, entre 50.000 personas y 100.000 personas fueron ejecutadas por motivos políticos. Que habían más de 270.000 presos políticos que estaban en cárceles y en campos de concentración, que miles de ellos fueron enviados a trabajos forzados, como fue por ejemplo la construcción del Valle de los Caídos. Se olvida, por ejemplo, de que estas personas fueron sometidas a torturas sistemáticas, palizas, asfixias, prohibición, por ejemplo, del sueño. Santiago Abascal también se olvida que al menos un total de 450.000 personas españoles huyeron a Francia en 1934. Que más de 9.000 españoles fueron deportados a campos de concentración nazis. Se olvida de que en este país, bajo la dictadura franquista, no habían partidos políticos, no habían sindicatos libres. Solamente estaba Falange y todos sus sindicatos afines. Se olvida que no había libertad de prensa, que estaba prohibida cualquier crítica hacia el régimen, hacia la iglesia, hacia el ejército. Pero eso es justamente lo que él quiere hacer, es lo que dijo que iba a hacer: acabar con la libertad de prensa, expulsar a todos esos periodistas incómodos para su partido. Se olvida que durante la dictadura estaba prohibido hablar catalán, euskera o gallego en público. Desapareció de la esfera pública las lenguas de diferentes regiones de España. Se olvida de la persecución que sufrieron personas comunistas, socialistas, anarquistas, nacionalistas. Se olvida de la multitud de leyes que aprobó el régimen franquista. La ley de responsabilidades políticas, la ley de represión de la masonería o el comunismo, la ley de peligrosidad social que criminalizaba a las personas homosexuales. Se olvida de que en España existía una educación que estaba bajo el poder de la Iglesia Católica, el adoctrinamiento en las escuelas. Pero por supuesto, a pesar de todo eso, el gobierno de España es el peor en 80 años, según Santiago Abascal. Se olvida de todas esas víctimas, les da igual.
Santiago Abascal no piensa en todas esas personas que se tuvieron que exiliar por pensar diferente, por querer una España democrática, libre. Vox es lo mismo que Franco. Santiago Abascal es igual que Franco. Quieren volver a ese tiempo oscuro de nuestra historia. Quieren volver a controlar la prensa libre. Quieren tener todos los poderes en su mano. Quieren silenciar al que piensa diferente. Quieren perseguir a quienes intentan señalar a Vox públicamente, por ejemplo, desde la tele o desde las redes sociales. Quieren construir una España en blanco y negro, donde solo quienes piensan como ellos tengan cabida. Y eso tenemos que denunciarlo y tenemos que combatirlo.